El mal existe y lo vemos nosotros en nuestra realidad. Lo vemos que existe en la guerra, lo vemos cuando escuchamos que se matan a niños inocentes, lo vemos cuando en nuestra sociedad corroboramos que está llena de violencia, que hay mucha corrupción, que hay tantas situaciones negativas en nuestro entorno. Nos damos cuenta que el mal existe y a veces hay realidades que se nos presentan donde nosotros podemos percibir que estamos infestados del mal. Les voy a poner un ejemplo. El otro día salió una noticia donde mataron a una familia y quedó viva una niña. No sé si la oyeron. Y la niña salió caminando a la carretera para pedir ayuda. Esto no es un reflejo de que el enemigo nos está infestando en nuestra sociedad. Muertos y muertos y muertos y derramamiento de sangre, gente inocente. El mal existe y uno se pregunta, ¿acaso Dios ha creado el mal? ¿Por qué el mal nos está acechando tanto a nosotros como al espíritu inmundo que vemos que se presenta ante Jesús en la sinagoga? Y nos damos cuenta de una realidad: el mal no lo creó Jesús. Si todo lo que existe fue creado por Dios, Dios creó a los seres humanos, a cada uno de nosotros nos creó y nos dio libertad. Tenemos libertad para venir a buscar a Dios. Tenemos libertad para alejarnos de Dios. Tú decides. Si tú has venido hoy a misa, es porque has hecho uso de tu libertad y has escuchado la voz de Dios. Pero cuando el hombre se aleja de Dios, haciendo uso de su libertad, es cuando empieza el mal comportamiento. Es cuando empieza a desarrollarse el mal en medio de nuestra sociedad. Sí. Un hombre sin Dios es un animal en potencia. La bestia más depredadora de la creación es el hombre sin Dios. Somos nosotros cuando nos alejamos de Dios, cuando empezamos a generar el mal. Porque una persona que no tiene a Dios en su corazón percibe la realidad de una manera muy diferente a una persona que sí lleva a Dios en su corazón. Cuando tú llevas a Dios en tu corazón, es más fácil que sepas perdonar. Cuando tú llevas a Dios en tu corazón, es más fácil que mires en la persona una historia de amor que Dios quiere desarrollar en ella. Cuando tú llevas a Dios en tu corazón, buscas vivir en la paz, en la armonía, en la fraternidad de los hijos de Dios. Pero cuando tú no llevas a Dios en tu corazón, se te cierra alguien en el tráfico, ¿cómo reaccionas? Cuando tú no llevas a Dios en el corazón y alguien te dio un codazo sin querer, ¿cómo le respondes? Casi le dices, te voy a matar. ¿Cuánta gente vemos en la calle? Por cualquier insignificancia ya se están queriendo medio matar. ¿Por qué? Porque no llevan a Dios en su corazón. Cuando tú no llevas a Dios en tu corazón, quieres hacer justicia por tu propia mano. Cuando tú no llevas a Dios en tu corazón, es muy difícil que tú sepas perdonar. Quieres arreglar justicia del ojo por ojo y del diente por diente. Me la hizo, yo se la regreso y se la regreso doble o triple para que se le quite. Así actuamos cuando no llevamos a Dios. Entonces, segundo punto. Primer punto, el mal existe, pero no lo creó Dios. El mal se origina cuando el hombre se aleja de Dios, porque un hombre sin Dios es el principal generador del mal.
Segundo punto, Dios no nos deja tirados a la desgracia. Dios viene a nuestro rescate porque nos quiere liberar del mal. Porque muchas veces dejamos que el mal nos infeste, esa es la palabra correcta, nos contamine de tal manera que ya no podamos nosotros ser libres. Cuando te has metido en los vicios, cuando te has metido en las drogas, en el alcoholismo, en la sexualidad desenfrenada, en la búsqueda del dinero por el dinero, en la búsqueda del placer por el placer, en el consumo desenfrenado, ya no eres libre, porque ya el pecado te ha abrazado de tal manera que te tiene infestado. Cuando nosotros estamos atados por esas cadenas que nos impiden ser libres, Dios viene a nuestro encuentro y nos manda personas de Dios, nos manda hombres de Dios como Moisés. Y delante de Moisés Dios le dice: te voy a mandar otro profeta para que lo escuchen, para que cambien su conducta, para advertirles el peligro que corren cuando se alejan de Dios, cuando se dejan abrazar del pecado. ¿Qué dijeron los que escuchaban a Moisés? No queremos otro profeta, porque no lo queremos escuchar. Dios nos envía a sus profetas, Dios nos envía su palabra para advertirnos. ¿Pero qué creen? Dios habla bajito. Es más, podemos decir, Dios susurra en nuestra vida. ¿Y por qué no nos habla fuerte? ¿Por qué no nos grita? ¿Por qué no nos da una orden contundente? Porque somos libres. Si Dios nos hablara fuerte, nos esclavizaría a su voluntad. Por eso nos susurra, por eso nos habla quedito. Cuando nosotros vamos a un lugar lleno de ruido, es muy difícil encontrar a Dios. Pues se la pasa uno agradable, pero difícilmente encuentras a Dios. Donde hay ruido, difícilmente encuentras esa presencia. En cambio, cuando hemos ido a un lugar solitario, cuando hemos ido a un bosque, cuando escuchamos solamente el sonido del viento, el sonido de las hojas, ¿no crees tú que es más fácil que escuchamos la voz de Dios? Porque Dios habla bajito. Y dice el Salmo responsorial: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Si Dios nos dice que nos habla, ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. Porque miren, cuando alguien no quiere obedecer, ¿saben qué es lo que hace? No escucha. Yo lo veía, por ejemplo, con los niños de catecismo esta mañana. A veces la mamá le dice al niño: oye, hijo, ven, ayúdame a hacer esto, a hacer otro, a hacer aquello. El niño no escucha, porque no quiere escuchar, porque sabe que si escucha va a tener que obedecer. Mejor no escucha. Y a veces somos así nosotros los adultos. Cuando escuchamos que Dios nos habla, en vez de bajar el volumen de nuestro ruido, lo subimos. Subimos el volumen de nuestras preocupaciones, subimos el volumen de nuestras actividades, subimos el volumen del ajetreo de nuestra vida. ¿Para qué? Para no escuchar a Dios. ¿Y qué es lo único que Dios te puede decir? Cambia, vive como Dios manda, vive los mandamientos, acércate a los sacramentos para que los recibas y recibas la gracia salvífica. Ordena tu vida. Dios no nos va a decir nada que no nos quite nuestra libertad. En cambio, los vicios y la infestación del pecado sí que nos quita nuestra libertad. Y a veces cuando nosotros no escuchamos a Dios, nos vamos con aquello que sí nos oprime nuestra libertad. Ojalá escucharas hoy mi voz, dice el Salmo 94. No endurezcáis el corazón como en Meribá,
como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba. No escuchar a Dios nos endurece el corazón. O dicho al revés, las personas que tienen endurecido el corazón no son capaces de escuchar a Dios. Cuando el primer mandamiento dice, escucha a Israel, Shema, Shema Israel, escucha. La primera actitud del creyente debe de ser la escucha. Y cuando hemos endurecido el corazón, dejamos de escuchar a Dios. Ojalá no endurezcamos el corazón. Tercer punto, no andemos preocupados. Para no dejar sin mencionar la segunda lectura que nos dice, un corazón preocupado es un corazón dividido. ¿Cuántas personas nosotros encontramos en la zozobra, en el miedo, en la angustia, en el ajetreo? Porque andan preocupados, porque tienen problemas, porque no la ven venir. ¿Saben qué? Todos tenemos problemas, todos tenemos retos, todos tenemos dificultades que afrontar. Yo creo que nadie se escapa, pero hay quienes se tiran a la tragedia y se dejan envolver por las preocupaciones. ¿Han visto a una persona preocupada que sea feliz? ¿Han visto a una persona que viva en las preocupaciones que sea dichosa? ¿Una persona que esté envuelta en sus problemas que sea inmensamente plena? Yo no. Pero en cambio, la gente que ha sabido sobrellevar sus problemas, descansándolos en las manos de Dios, sí que la he visto feliz, sí que la he visto dichosa, sí que la he visto plena. La recomendación de la segunda lectura nos puede ayudar a concluir esta idea general, que los problemas no ahoguen nuestro camino, que los problemas no dividan nuestro corazón, porque en la medida en que nosotros nos dejemos envolver de los problemas, es más fácil que endurezcamos nuestro corazón y que no escuchemos la voz de Dios. Y entonces entramos en un círculo vicioso. Tienes problemas, estás preocupado, te cierras a la voz de Dios, no escuchas lo que Él te quiere decir. ¿Sabes dónde está la respuesta a tus problemas? En la voz de Dios. Pero si tú te cerraste a Dios, ¿cuándo vas a encontrar esa luz que te ayude a comprender lo que te sucede? Pidámosle al Señor. Todos traemos cargando nuestros propios problemas. Que si un difunto, que si una enfermedad, que si un desaguisado familiar, que si una situación con los hijos, que si una situación con los padres. Primera recomendación conclusiva que yo les he hecho durante este día. Si Dios nos permite venir el domingo a la casa de Dios, ahora que viene la presentación de ofrendas, ¿saben qué podemos hacer? Junto con las ofrendas, depositemos ante el altar de Dios nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestras necesidades, sabiendo que confiamos en el Señor. Quien confía en Dios no puede andar por ahí por la vida lleno de preocupaciones. Si confiamos en Dios, dejemos lo que nos aflige en las manos de Dios para que tengamos un corazón libre, para que tengamos un corazón que pueda ser iluminado por la voz de Dios que nosotros escuchamos cuando venimos a su casa. Y segunda recomendación, si hemos confiado en Dios, si Dios nos ha sanado del mal, si Dios nos ha restaurado de nuestras fragilidades, si Dios nos ha iluminado, cuando nos den la bendición en la Santa Misa y hagamos frente al mundo a lo largo de la semana,
nos toca a nosotros ser esos profetas que Dios quiere suscitar en su pueblo, para que su pueblo no camine en la oscuridad, para que su pueblo no se deje envolver por las tinieblas. Si todos los que nos hemos venido a reunir en este domingo con el Señor verdaderamente actuáramos como profetas en nuestra vida ordinaria de toda la semana, otro gallo nos cantaría en la realidad de nuestra sociedad. Que Dios nos permita, a quienes hemos venido a escuchar su voz a su casa y hemos sido iluminados con su luz, salir en esta semana a ser profetas que iluminen con la misma luz con la que Dios nos ha iluminado a cada uno de nosotros. Así sea. Gracias.